van a cursar con una epilepsia de difícil control y el 30% no se conoce alguna causa. Vamos a diferenciar entre crisis convulsiva y epilepsia. Una crisis convulsiva es un episodio único o múltiple que es autolimitado en tiempo, que se produce por una descarga neuronal cortical anormal y que va a producir manifestaciones clínicas diversas, cuya fisiopatogenia puede ser epiléptica o no. En este caso va a depender de la zona de descarga en el lóbulo del cerebro que se esté presentando, con lo cual las manifestaciones se van a hacer presentes. Son diferentes a las que se dan a nivel temporal, frontal, occipital, parietal. ¿Okay? La epilepsia es una afección crónica de etiología diversa, caracterizada por crisis epilépticas recurrentes y autolimitadas en tiempo, debidas a descargas neuronales, corticales excesivas que se asocian a diferentes manifestaciones clínicas. Esto ya es algo crónico. Una crisis convulsiva puede ser un evento único o múltiple, como en los niños con fiebre, que mientras no se controle la temperatura, pues van a tener múltiples crisis convulsivas sin llegar a ser epilepsia. Otros son los traumatismos cráneoencefálicos o trastornos metabólicos como hipoglucemia, hipocalcemia, que pueden llegar a ser tan sintomáticos que nos den crisis convulsivas y evidentemente no es solo un evento, son múltiples, pero una vez corregido esto, pues ya no es algo crónico que nos esté dando frecuentemente estas descargas neuronales con manifestaciones clínicas como crisis convulsivas. Y la epilepsia no, porque es un trastorno ya crónico, es con lo que vive el paciente. Pueden ser, o la gran mayoría, sobre todo en pediatría, se debe a eventos de hipoxia o de asfixia. La etiología va a depender del grupo de edad, en neonatos, escolares y adolescentes, teniendo que en neonatos la principal, como les comentaba, es la hipoxia o la isquemia. Infecciones, sobre todo del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, malformaciones congénitas, trastornos genéticos. En escolares, la frecuencia o la presentación cambia y las principales son los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones, algunos fármacos tóxicos y defectos metabólicos que presenten ya los pacientes de manera crónica, enfermedades degenerativas cerebrales y las denominadas idiopáticas. Recuerden que el término idiopático es prácticamente sinónimo a que no sabemos qué lo está ocasionando, ¿no? En los adolescentes, igual, la frecuencia es más por traumatismos cráneoencefálicos, sobre todo accidentes, no falta el chico que va a la Marquesa y se cae de la moto, en fin, todas estas situaciones que cambian de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo al grupo de edad. Las infecciones también, enfermedades degenerativas cerebrales, efectos del alcohol, eventos cerebrales vasculares y nuevamente las idiopáticas. Nosotros, para hablar de crisis epilépticas o epilepsia, tenemos que saber que hay una Liga Internacional contra la Epilepsia, que por sus siglas en inglés se abrevia como ILAE. Desde 1981 las ha estado clasificando. Esta clasificación pues ya actualmente no es la que estamos empleando. En la revisión del 2010 de la ILAE, cambian los términos de simple a sin alteración de la conciencia o alerta. El término una crisis convulsiva compleja va a cambiar por el término con alteración de la conciencia y la parcial que generaliza por convulsión epiléptica que evoluciona a bilateral. Para el 2017, pues obviamente también hay cambios. Todos los términos que estábamos acostumbrados a emplear, pues cambian y termina de esta manera. Aquellas de inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido. De inicio focal tenemos dos, aquellas que hay alteración de la conciencia y aquellas en donde está presente, donde no hay pérdida del estado de conciencia. Estas pueden ser de inicio motor y de inicio no motor. Entre las motoras están en los automatismos, las atónicas, clónicos, espasmos epilépticos, hipercinéticos, mioclónicos, tónicos. De no motor, autonómicos, arresto de comportamiento, cognitivo, emocional, sensorial. Y aquí recordar que focal atónico puede también evolucionar a clónico bilateral, es decir, afección de dos segmentos o de dos lóbulos. De inicio generalizado, el inicio focal quiere decir que hay un segmento afectado, puede ser una mano, un brazo, una pierna, movimientos en la cara nada más, pero es muy localizado, es focalizado. Cuando es inicio generalizado es todo el cuerpo y en este caso puede ser de origen motor o no motor.
En cuanto a motor, tenemos las tónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, mioclónicas, tónico-clónica, en fin. Y en los no motores son las denominadas de ausencia, que pueden ser típicas, atípicas, mioclónicas, mioclonía del párpado. De inicio desconocido, pues también las clasificamos como motor y no motor. Y aquellas que no se clasifican o que no entran dentro de esta clasificación de focal generalizado y que se agrupan en los grandes síndromes epilépticos. Por lo tanto, la semiología de las crisis convulsivas focales, pues tenemos que solamente afectan a un lóbulo del cerebro. Puede ser cualquiera de los que presentamos. Entre estas tenemos las crisis focales, como de esta paciente, en la cual están viendo en el video, es un video electroencefalograma. Aquí comienza la paciente a tener los movimientos de la mano y de chupeteos, no sé si lo logran observar. Ella trata de controlarlo, está consciente, no pierde el estado de conciencia, pero está teniendo estas estas mioclonías y evidentemente pues ella no lo puede controlar, son involuntarias y se ve reflejado donde aparece en el electroencefalograma que está determinando pues la zona de descargas donde se están teniendo estas descargas anómalas. Si se dan cuenta tiene un gorrito que está fijando los electrodos, generalmente pues se ponen en unas zonas estratégicas para monitorizar precisamente los lóbulos cerebrales, frontales, parietales, temporales, occipitales, y la interpretación del electroencefalograma pues es precisamente la determinación de esa zona que está abarcando el electrodo. En estas crisis focales, la descarga focal o local no se propaga, se preserva la conciencia. Puede haber síntomas variables que van a depender del sitio de descarga y en el electroencefalograma se van a observar descargas focales en el área de representación cortical, les digo, dependiendo de la zona en la que está. Estas son crisis focales con alteración de la conciencia. Aquí tenemos a un niño que comienza a tener los movimientos en la manita. Si se dan cuenta, está obteniendo pérdida del estado de alerta, tiene retroversión de la mirada y él, a diferencia de la paciente del video anterior, está totalmente inconsciente. ¿Okay? Posteriormente comienza a recuperar. Víctor, cariño. Ya está, mi vida, ya está. Ya está. Ya está, mi amor. Ok, aquí ya recuperó el estado de conciencia, queda en un estado posictal. Estas crisis focales con alteración de la conciencia pues se deben a descargas focales o locales con propagación de estas mismas. Hay pérdida del estado de alerta, hay un fenómeno posictal, los síntomas son variables y la descarga focal que se puede generalizar pues se ve manifestada en el electroencefalograma. Nuevamente lo vemos, inicia con el movimiento de la manita, por eso es focal. No generaliza porque no están convulsionando en otro segmento corporal, pero está afectando la conciencia, ¿ok? Entonces, esta es una crisis focal con alteración de la conciencia, a diferencia de la otra que vimos, que era una crisis focal sin alteración del estado de alerta, ¿ok? Víctor, cariño. Las generalizadas, pues aquí va a haber afectación de más de un lóbulo del cerebro. Son de duración variable, hay pérdida de la conciencia, hay un fenómeno posictal, hay amnesia del evento. Los pacientes generalmente no recuerdan qué fue lo que pasó, ellos solamente recuerdan estar platicando o haciendo cualquier otra actividad y de repente ya despiertan y ¿qué pasó? No recuerdan nada. Hay manifestaciones clínicas bilaterales y en el electroencefalograma vamos a ver un fenómeno eléctrico generalizado y sincrónico con actividad de polipuntas, onda lenta, onda aguda, punta, onda lenta. Puede haber cualquiera de estas manifestaciones. Las crisis tónico-clónicas son las que generalmente nosotros vemos. Esto que se ve aquí es el movimiento que hace. Son artefactos. Aquí se volvió a mover y aquí está la crisis convulsiva. Está consciente, está haciendo su actividad, la están monitorizando, estos son movimientos voluntarios y de repente va a comenzar a tener su crisis convulsiva. Vamos a ver cómo se está afectando el electroencefalograma, incluso llega a no ser tan claro por todos los movimientos que tiene posteriormente. Aquí ella ya como que está presintiendo que le va a pasar algo, eso se llama fenómeno de aura. Ajá.
Ya ven cómo va apareciendo las alteraciones en el electroencefalograma y de repente pues ya va a tener las más características que nosotros hemos visto de crisis convulsivas, que son estas precisamente tónico-clónicas. Ahí va. Esos son movimientos tónicos, como de espasticidad. Lo único que se afecta es el tono. Puede haber extensión de las extremidades o flexión. Y aquí ya están las clonías. Por eso es tónico-clónica. Aquí ya se pierde toda la actividad eléctrica, ya no es detectable por las mismas sacudidas que está presentando la paciente. Finalmente está cediendo. Y quedan en un fenómeno posictal también. Por eso es de que los pacientes quedan en el periodo posictal súper agotados, porque si se dan cuenta, pues ellos consumen bastante energía en todos estos movimientos y puede haber relajación de esfínteres. Por lo tanto, las crisis tónico-clónicas hay pérdida de la conciencia, es un fenómeno tónico generalizado. Puede haber trismus, incontinencia de esfínteres, taquicardia. En el fenómeno posictal hay recuperación de la frecuencia cardíaca y respiratoria, apnesia del evento, irritabilidad, confusión y somnolencia. Las crisis tónicas, le digo, solamente son contracciones musculares sostenidas, duran pocos segundos, de 10 a 20. Si se dan cuenta cómo queda tieso, por decirlo de alguna manera, el paciente, tanto de extremidades superiores e inferiores, o todo el cuerpo. Y aquí en el video electroencefalograma, pues se evidencian estas descargas anomales. Puede incluir tanto el esqueleto axial como todo el cuerpo, ¿ok? Las crisis mioclónicas son sacudidas súbitas y bruscas de un segmento corporal o de toda la musculatura. Aquí ven a la paciente que está comiendo, está intentando llevarse el bocado a la boca y comienzan las sacudidas, comienzan las mioclonías. Ella trata de controlarlo, pero les digo, esto es algo involuntario, son descargas anómalas, se evidencian en el electroencefalograma, pueden ser múltiples al día, pueden ser muy breves y se presentan en brotes. Por eso es de que ella le permite continuar comiendo, porque son muy breves, pero sí son múltiples. En el electroencefalograma observaríamos punta onda lenta y polipunta onda. ¿Ya vieron? Continúa. Ok, ya vi que se están durmiendo, el que está posguardia soy yo. Despierta. Estamos despiertos, doctor. Estamos aquí. Estamos, doctor. Aquí seguimos despiertos. Les va a pasar ahorita así como ese niño, así precisamente, lo bueno que están sentados, ¿eh? Crisis atónicas. Las crisis atónicas son pérdida súbita de la conciencia y del tono muscular. Pueden ocurrir varias veces al día, pueden ocasionarnos traumatismos craneoencefálicos severos, porque se golpean en seco, y puede ser cualquier parte del cuerpo. Generalmente hay traumatismos de frente, mentón y región occipital, y hay detención del desarrollo neurológico. Como ven en el video, el niño está bien, está pues haciendo sus actividades, y de repente se desvanece, de repente se cae, aquí porque lo sujetaron, y generalmente estos niños utilizan su protección, tienen su casquito para que no se lastimen más. Las crisis de ausencia es lo que les está pasando ahorita precisamente en estos minutos. Están bien atentos a la clase y de repente la Virgen les habla. Vean, se pierden. ¿Ok? Y de repente les habla el que está dando la clase y todos responden. Muy parecidos, nunca se les van a olvidar las crisis de ausencia. Estos son fenómenos muy breves, múltiples durante el día, está presente mayormente en preescolares y escolares, hay desconexión del medio, la mirada fija, parpadeos, movimientos automáticos, puede haber leve hipotonía, no recuerdan lo que les pasó, no hay periodo posictal y evidentemente va a interferir con el aprendizaje. Aquí generalmente los que detectan esto son los profesores, están en clase los niños y de repente se pierden, se quedan así
fijada su mirada y se pierden. Entonces es cuando pues lo comentan con el papá y pues este tipo de crisis de ausencia nosotros podemos desencadenarlas al pedirle a un niño que sople una hoja de papel y nos hace este fenómeno de crisis de ausencia. Todo eso del electroencefalograma, hay ciertas condiciones en las cuales se debe de realizar, sobre todo en los niños. Se tiene que desvelar durante toda una noche, se tiene que lavar muy bien el cabello para colocar los electrodos y es que necesitamos que estén en sueño profundo para que no se alteren con los movimientos, porque luego lloran, porque luego se están moviendo y evidentemente hay factores que las desencadenan, que son estímulos externos, como pueden ser estímulos sonoros o de luces. Por eso en algunas ocasiones los cines prohíben aquellas películas que tengan muchos destellos de luces o los videojuegos también nos puede ocasionar. ¿Ok? Ahí. El diagnóstico. ¿Qué investigará una crisis convulsiva? Pues vamos a ver cómo ocurrió el evento, si estaba durmiendo, si estaba despierto, si estaba parado, si estaba sentado. ¿Qué factores son los que precipitaron esta crisis convulsiva? Pueden ser desvelos, fatiga, alcohol, estímulos auditivos o visuales. ¿Cómo es el patrón de los eventos? Si son aislados o en grupos, son relacionados al ciclo menstrual. Hay crisis convulsivas catameniales, cada vez que la paciente tiene su periodo menstrual, pues llega a convulsionar. Síntomas ictales, manifestaciones objetivas y subjetivas. ¿Y cuáles son los síntomas posictales que tienen? La recuperación, el tiempo y los síntomas acompañantes. La evaluación diagnóstica la tenemos que hacer por la historia clínica. Aquí vamos a valernos de los estudios de imagen y de gabinete, de neuroimagen, ultrasonidos transfontanelar en el caso de neonatos, una tomografía de cráneo, una resonancia magnética, el electroencefalograma, que ya vieron ustedes cómo es que funciona, se hace las 24 horas en estado de vigilia o de sueño y detecta paroxismos focales o generalizados. Algunos estudios especiales son el video electroencefalograma y otros estudios de perfusión o tomografías por emisión de positrones, que es el PET, para ver algunas en cuanto al metabolismo. El diagnóstico diferencial, hay que hacer un adecuado interrogatorio y asociarlo con los síntomas que está presentando para descartar que no sea un síncope, sobre todo cardiogénico, crisis paroxísticas no epilépticas. Esto es muy común y no es que esté hablando de discriminación o que esté diciendo que son así las mujeres, pero generalmente se da más en las pacientes mujeres jóvenes que fingen alguna situación, una crisis conversiva, tratando de obtener algún beneficio. Y no solo a las mujeres, es más frecuente, pero también hay hombres. Y a eso se llama crisis paroxísticas no epilépticas, ataques de pánico, eventos isquémicos transitorios, migraña y también la esquizofrenia. ¿Ok? ¿A quién debemos de hospitalizar para su abordaje diagnóstico? Pues a aquel niño menor de 1 año con crisis convulsivas que no son desencadenadas por fiebre, crisis convulsivas febriles complejas, que tengan datos meningios sugestivos de infección al sistema nervioso central, una primera crisis convulsiva no provocada, déficit neurológico después del evento convulsivo en un paciente previamente sano y crisis convulsivas focales. Todos esos son candidatos a hospitalizar para su abordaje diagnóstico. En cuanto a tratamiento, los objetivos son suprimir fenómenos paroxísticos, es decir, clínicamente y por electroencefalograma no tenga estas descargas neuronales, evitar complicaciones y accidentes y mantener la actividad escolar, social y laboral lo más normal posible. No hay que estigmatizarlos, no hay que relegarlos y decir, ay, tú no haces esto porque convulsionas. No. ¿Qué modalidades de tratamiento hay? Evidentemente el farmacológico, algunos tratamientos especiales que se están actualmente empleando ya cada día más, como son los esteroides, las inmunoglobulinas, la dieta cetogénica, el cannabidiol y la electroestimulación y evidentemente el tratamiento quirúrgico si es que se amerita. ¿Cuáles son los lineamientos generales en el tratamiento?
Primero, establecer el diagnóstico. Después, que esto es un padecimiento que no es de semanas o meses, sino de años. Generalmente, en promedio, va de 3 a 5 años o de manera indefinida el que estén con un tratamiento farmacológico. En cuanto a monoterapia, el 75% responden con solamente un medicamento, pero en ocasiones se debe de utilizar 2 o más. Hasta el 25% se ha documentado que ocupan doble terapia. Los fármacos hay convencionales y los nuevos y tratamientos especiales, pues ya también, que ya los hemos visto. La selección del fármaco tiene que ver con los factores relacionados al paciente, factores relacionados al fármaco. En cuanto al paciente, ver qué tipo de epilepsia tiene, si es focal, si focal que afecta la conciencia, si son generalizadas, si son focales que progresan a generalizadas, en fin. La edad, el sexo, la disponibilidad y sobre todo el costo. Muchos de los pacientes no tienen la oportunidad de tener una seguridad social, entonces los medicamentos nuevos son bastante caros, todo lo que es levetiracetam, topiramato, son de adquisición pues un poquito difícil por el costo. Entonces todo eso tenemos que adecuar a nuestro paciente porque tal vez esté bastante bien con un Keppra que es levetiracetam, pero no tiene para comprarlo, entonces va a haber periodos en los que no lo tome, entonces pues mejor buscar una alternativa más barata y accesible al paciente. En cuanto a los factores relacionados al fármaco, tenemos que ver el espectro, es decir, si es de bajo o amplio espectro, que cubra todas las crisis convulsivas que pueda llegar a desencadenar, la vía de administración, la absorción y distribución del medicamento, el mecanismo de acción, la biotransformación, eliminación y los efectos colaterales, ¿ok? Aquí está un cuadro en el cual estamos viendo el número de fármacos antiepilépticos como van apareciendo y cómo se han denominado de acuerdo a su aparición de primera generación, de segunda generación y tercera generación. Vemos que el que todavía utilizamos y sobre todo muy empleado en los neonatos es el fenobarbital, que desde 1912 pues se fue implementado, se descubrió y actualmente todavía se utiliza con una muy buena respuesta. Posteriormente ya vamos viendo que van apareciendo otros medicamentos más conocidos para ustedes, como la fenitoína, como ¿cómo se llama? La acetazolamida, y de segunda generación, los que más han escuchado yo creo que es el valproato, el diazepam y el clonazepam. Vemos que de tercera generación y que son de amplio espectro, pues ya tenemos la vigabatrina, la oscarbamazepina, la gabapentina, topiramato, levetiracetam, la cosamida, en fin, hay bastantes, pero les digo, el costo pues todavía es bastante alto. En cuanto a tratamientos, pues tenemos que implementarlo de acuerdo a cómo nosotros estamos teniendo nuestro tipo de crisis convulsivas. Generalmente para las focales tienen un buen tratamiento con la carbamazepina, la oscarbamazepina, el levetiracetam, el fenobarbital, la lamotrigina, topiramato, vigabatrina y la lacosamida. Para las generalizadas, la fenitoína o difenilidantoína o DFH, el ácido valproico y el topiramato. Para las crisis de ausencia, el ácido valproico o valproato de magnesio y la lamotrigina. Para las mioclonías, el ácido valproico y para los espasmos infantiles, la vigabatrina. La dosis de los fármacos, aquí tenemos que hacer mención que cuando nosotros tenemos que yugular una crisis convulsiva, tenemos que utilizar los que son de acción rápida, generalmente diazepam o clonazepam, y sobre todo porque estos se pueden emplear sin tener vía intravenosa, se pueden aplicar directamente en mucosa nasal o por vía intrarrectal, y con esto nosotros yugulamos las crisis convulsivas, sobre todo de los niños que vienen convulsionando. Todos los demás también tiene que haber una dosis de impregnación, es decir, saturar receptores para que la siguiente dosis sea mucho más rápida la respuesta, y las dosis habituales son las que ahí les pongo, ya nada más sería adecuarlo al tipo de crisis convulsiva que está teniendo nuestro paciente. Las medidas no farmacológicas para el manejo de las crisis convulsivas van encaminadas a evitar factores precipitantes como desvelarse, que no tenga fiebre, tratar las infecciones que llega a tener nuestro paciente, evitar traumatismos cráneoencefálicos, desequilibrios hidrometabólicos, abusos de tóxicos y fotoestimulación. Evidentemente tenemos que tener cuidado con la dieta, vigilar el desempeño escolar y la actividad deportiva que debe de realizar debe ser aquella que no tenga de contacto, es decir, lucha, fútbol americano, porque golpes que se llegue a detener en cráneo, pues evidentemente va a desencadenar una crisis convulsiva.
Este es un algoritmo que está en la guía de práctica clínica en el cual nos dice cómo atender a nuestro paciente cuando llega, cuando está, acaba de convulsionar y está en periodo posictal, cuando está teniendo una crisis convulsiva. Cuando nuestro paciente llega en un código rojo, es un paciente que requiere atención inmediata. Esta se denomina o se encasilla a aquellas que llegan con crisis convulsivas activas, que lleva un periodo posictal mayor de 30 minutos y que no tiene respuesta, una crisis convulsiva mayor a 5 minutos, que hay datos de hipoglucemia, datos de deterioro neurológico, compromiso de la vía aérea y el estado de choque. Si todo esto llega a pasar, pues nos vamos a ir a nuestra reanimación. Acuérdense que todo siempre es de acuerdo a la reanimación cardiopulmonar, la C y AB. Si no tiene pulso, iniciar compresiones, asegurar la vía aérea y una buena ventilación. Colocar una vía intravenosa, tomar estudios de laboratorio, porque para las crisis convulsivas, sobre todo, tenemos que ver que los niveles de sodio, de calcio y de glucosa estén dentro de la normalidad, y de ahí descartamos causas metabólicas. Causas infecciosas, pues probablemente el niño tenía fiebre, estaba irritable, estaba quejumbroso, sospechar de una meningitis, sospechar de una más ocupativa, en fin, muchas causas que nos pudieran dar a estas crisis convulsivas. Lo que les decía yo, se administra intravenoso diazepam, nasal o rectal. La dosis va de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. Y el otro que se puede emplear a nivel nasal o rectal es el midazolam. Son de 50 a 300 microgramos por kilogramo dosis, y evidentemente pues canalizar una vía para después impregnar con algún medicamento. Por eso el siguiente paso es: persiste con crisis convulsiva, no, se hospitaliza, y pues aquí veríamos si cumple con criterios para que le demos un abordaje inicial. En caso de que siga convulsionando, pues tenemos que impregnar con fenitoína de 15 a 20 miligramos por kilogramo dosis, una dosis máxima de 1 gramo, y posteriormente dejar con dosis de mantenimiento, ¿ok? Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. El tema de convulsiones es bastante extenso, es muy complejo. Tendríamos que hablar mucho de los síndromes epilépticos, y sobre todo de tratamiento y farmacología, pues depende de los sitios de acción en donde actúa. Se supone que nosotros tendríamos que llevar nuestras clases de farmacología para precisamente saber dónde actúan en los receptores de GABA, glutamato, en fin. Muchas veces eso es difícil y yo trato de resumírselos. Creo que esta presentación es bastante didáctica porque observamos los videos. No es lo mismo que yo les platique de lo que es una crisis convulsiva tónica y nada más nos los imaginemos. Si lo vemos, se nos queda todavía más grabado, y sobre todo para saber que no solamente se manifiestan de una forma, sino que pueden ser múltiples, y estas son las más frecuentes. Evidentemente hay otras que son muy sugestivas, sobre todo en neonatos, donde nada más hay chupeteo o hay movimientos muy casi no perceptibles. Cuando lleguen a presenciar un movimiento anormal, una sacudida, una mioclonía o que esté tónico, cómo saber qué es una crisis convulsiva y cómo saber qué no. Coloquen su mano sobre esta extremidad, y si ustedes sienten cómo están las sacudidas, evidentemente es una crisis convulsiva, porque cuando son, por ejemplo, por hipocalcemia que presentan tetania, ustedes tocan al paciente y cede esas mioclonías. Entonces es una manera, pues rápida, ¿no?, de ver si está convulsionando o no. Y ojalá todos fueran así como la del video de la chica donde comienza a sacudirse y pues evidentemente está convulsionando, ¿no? Pero muchas veces son muy sugestivas. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, porque si no lo sospechamos, pues no lo podemos descartar, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda con lo de crisis convulsivas. Doctor, siempre he tenido la duda de, en el periodo de aura, ¿se le podría dar algún medicamento para evitar llegar hasta ya la epilepsia, o ya es inevitable? No. El aura solamente te avisa, y puede ser incluso de segundos antes que preceda. No te va a dar tiempo así como que de canalizarlo y pasarle medicamento o darle de tomar algo. Va a ser muy difícil. Generalmente el paciente
literal te dice, me va a dar, me va a dar, y pues sí le da, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer ahí es colocarlo en una posición de seguridad. La posición de seguridad es ponerlo cuando está convulsionando o no intentar colocarle nada en la boca, no hay que abrirle ni colocarle una cuchara que abate lenguas o como cierto personaje que le puso una hebilla ahí en la boca. No, si se va a morder la lengua, se la va a morder, no se la va a arrancar, pero el que ustedes traten de colocarle algo en la boca para que no se muerda la lengua puede ser contraproducente, pueden dislocar esa mandíbula, pueden incluso ustedes perder el dedo por las mordidas que le puede dar con tanta fuerza el paciente y sale peor. Lo único después de que termine de convulsionar es ponerlo en una posición en decúbito lateral, ya sea izquierda o derecha, con la mano que queda por debajo o con la que está recostada, poner la mano por debajo de la cabeza para que si llega a vomitar, no broncoaspire y evidentemente llevarlo a atención médica, ¿ok? Pero de ahí en fuera no se le hace ninguna otra situación. Ok, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, doctor. Bueno, me parece que había una imagen donde creo que les ponen también en la cabeza algo para que no se vaya a golpear cuando está en el momento de la crisis. Pues si tienes a la mano un suéter o lo que tengas, pues sí se puede, pero pues generalmente cuando ocurre esto, pues no avisan y te puede agarrar en la vía pública o en cualquier otro lado. Pero lo que sí es no colocar nada o tratar de proteger la lengua, les digo, eso sí es contraproducente. Y el otro sí, porque pues precisamente vas a evitar que se esté golpeando contra el suelo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Y no se les da algún tipo como de masaje o así? No se le, en el momento que está convulsionando no se le hace absolutamente nada. Posterior a eso, solamente la posición de seguridad y después va a quedar acalambrado, va a quedar adolorido, va a quedar con mucho sueño, eso es esperado. Pero si no se hace ninguna otra maniobra. Y eso es lo que tenemos que decirle a la mamá, que conserve la calma y que solamente deje pasar evidentemente no se va a esperar a que deje de convulsionar porque igual y nunca dejó de convulsionar y está en un estado epiléptico, pero es lo que debe de actuar y si está cerca de un hospital o algo, pues llevarlo, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y estas convulsiones pueden durar toda la vida? Sí, ¿no? Sí, dependiendo de la causa, te digo que generalmente cuando son secundarias a encefalopatías hipóxico-isquémicas, sí perduran durante toda la vida, o cuando hay alguna alteración a nivel del sistema nervioso central como cirugías, tumores, pues evidentemente pues no se quitan. ¿Ok? Una vez concluido, por ejemplo, los 3 años o los 5 años en los cuales ya te monitorizaron y no has tenido descargas eléctricas, se va a ir retirando el medicamento, pero es paulatino, progresivo y disminuyendo la dosis, porque si no, una suspensión abrupta del tratamiento evidentemente va a descompensar a ese paciente y va a convulsionar, inevitablemente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo ¿No? tengo una duda. Sí, yo. En el paciente que estaba muy, muy chiquito, no sé si todavía era latente, donde tenía una crisis focal con pérdida de conciencia, ¿podría evolucionar a una crisis generalizada? Sí, dentro de las clasificaciones, por eso está una focal que generaliza a bilateral. Y en este caso ese niño pudo haber convulsionado tónico-clónica generalizada. Sí, puede pasar también. Ok, gracias. Acuérdense que también hay algo que se llama espasmo del sollozo. Esos son los niños berrinchudos que no consiguen las cosas, hacen berrinche y se privan. Este tipo de pacientes, por hipoxia, puede llegar a convulsionar también. Entonces, sí puede llegar a pasar de que la mamá dijo, es que se hizo berrinche, siempre es el antecedente de que hacen berrinche por algo, porque no la agarraron, porque no le compraron cosas, por algo.
se puso morado y comenzó a convulsionar. Pues sí, porque como fue tanto el que se aguantó la respiración, es que por hipoxia convulsiona. Entonces sí puede llegar a pasar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, entonces nos salimos y volvemos a entrar para ver otro tema, ¿va? Sí, ya está. A ver, anemia en pediatría. Este es un tema muy importante porque sobre todo es la principal causa de anemia, la ferropénica, y está muy presente todavía en nuestra población. Como definición tenemos que anemia es la disminución de la concentración de la hemoglobina o masa eritrocitaria de acuerdo a edad, género y altitud. La Organización Mundial de la Salud ha establecido los rangos como normales para estos grupos de edad, teniendo la siguiente población de niños de 6 a 59 meses, de 5 a 11, de 12 a 14, de mujeres no embarazadas, 15 años o mayores, y varones. Para hablar que no tiene anemia, deben de estar, aquí está expresado en gramos sobre litro. Generalmente nosotros lo tenemos gramos sobre decilitro, por lo tanto es 11, 11.5, 12, 12, 11 o 13, ¿ok? Pueden encontrarlo de las dos maneras. Por lo tanto, si se dan cuenta, en términos generales podríamos hablar que mayor de 12 gramos de hemoglobina, pues no tienen anemia, aunque ya se individualiza dependiendo del grupo de edad, ¿no? Aquí los grados de acuerdo a esta disminución, pues va de leve, moderado y grave. Para, por ejemplo, en los niños de 6 a 59 meses de edad, una anemia leve va de 10 a 10.9, una moderada va de 7 a 9.9 y una grave es menos de 7 gramos de hemoglobina por decilitro. Si se dan cuenta, casi la mayoría está por debajo de 8 para que ya hablemos de grave, ¿ok? ¿Cómo influye la altura sobre la hemoglobina? Pues por cada 700 metros de altura sobre el nivel del mar, la hemoglobina aumenta 1 gramo sobre decilitro. Nosotros, ¿alguien sabe a qué altura está la Ciudad de México? ¿No? A 2,240. Entonces, por eso cuando fueron las Olimpiadas aquí en México, los atletas pues no se acostumbraban a la altura, precisamente porque tenían que como que aclimatarse y esperar un lapso para que todos los cambios hemodinámicos pues no les afectara sobre su rendimiento. La eritropoyesis es el proceso que corresponde a la generación de eritrocitos. Tiene una duración de 5 a 7 días. ¿Cuál es la vida media de un eritrocito? ¿Alguien sabe? 121. 120. Son 3 meses. 120. Recordemos que la eritropoyetina es la hormona fisiológica encargada de regular la eritropoyesis y es secretada por el parénquima renal. Aquí en la médula ósea nosotros vamos a tener el hemocitoblasto, que es la célula madre, que va a posteriormente evolucionar proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto y finalmente reticulocito. Reticulocito es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de anemias, para poder clasificarlas en regenerativas y arregenerativas. Cuando nosotros no tenemos producción de reticulocitos, hablamos de una anemia arregenerativa y pues evidentemente el que se estén produciendo los reticulocitos de manera exagerada y sobre todo que encontremos estos en sangre periférica, pues quiere decir que algo está ocasionando que esta médula ósea esté produciendo en demasía pues eritrocitos, tanto que pues los mandas inmaduros, ¿no? Todavía el reticulocito tiene material genético, todavía tiene su cromatina, por eso es una célula nucleada. Cuando sale a sangre periférica lo pierde y da la característica forma a los eritrocitos, que es de un bicóncavo. ¿Ok? Toda esta eritropoyesis pues se ve afectada o más bien favorecida por adecuados aportes de hierro. Debe de haber una integridad anatómica de la médula ósea y sobre todo el estímulo adecuado a la médula ósea pues va a perpetuar una adecuada eritropoyesis. Si alguno de estos fenómenos se ve alterado, pues evidentemente vamos a tener problemas para la producción de glóbulos rojos y consecuentemente anemia de una de las causas, porque acuérdense que también podemos tener anemia por pérdidas sanguíneas. En cuanto a epidemiología,
Esta es la causa más frecuente de anemia en la infancia. Estoy hablando de la anemia ferropénica, que es por deficiencia de hierro, y esta representa la más frecuente de las anemias crónicas regenerativas. Afecta al 3% de los lactantes, prevalece mayormente a la edad preescolar, especialmente entre los 6 y los 24 meses de edad. Afecta al 2% de las mujeres adolescentes. ¿Por qué? Porque aquí es donde están o inician con su menarca y es en el periodo donde hay mayor pérdida sanguíneas. Por eso les decía yo que era una anemia también por pérdidas sanguíneas. En niños de 0 a 5 años representa el 23.7%. Las encuestas nacionales de salud evidencian que se ha ido disminuyendo la prevalencia e incidencia de la anemia. Esto por los cambios de programa y pues, sobre todo algunas modificaciones en cuanto a alimentación, donde ya se prefiere en una etapa de lactación iniciar ya con carne para precisamente evitar este problema de la anemia. Todo esto está normado, existe una guía de práctica clínica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué factores de riesgo nos predisponen a una anemia ferropénica? Pues el bajo aporte de hierro, pérdidas sanguíneas crónicas a diferentes niveles, mala absorción y periodos de la vida en las que necesidades de hierro son especialmente altas, sobre todo las mujeres embarazadas y los lactantes. Veíamos que es importante la deficiencia de hierro, no perpetuarla durante los primeros 2 años, porque como veíamos en crecimiento y desarrollo es donde tenemos un rápido desarrollo neuronal, ¿ok? La etiología puede ser múltiple, entre las principales están una absorción insuficiente, depósitos disminuidos, aumento de requerimientos y las pérdidas aumentadas. Entre la absorción insuficiente, la principal es la ingesta dietética insuficiente o inadecuada. No hay gran consumo, sobre todo de carne. Depósitos disminuidos como los prematuros. Y en pérdidas aumentadas, les decía yo, sobre todo en mujeres, las pérdidas menstruales excesivas. En menores de 1 año se ha observado que esta anemia se debe a la incorporación de la leche de vaca que ocasiona microsangrados, por lo tanto se están anemizando sin que se pueda percatar la mamá, y son pacientes que no crecen, que tienen retardo en el crecimiento o que presentan manifestaciones clínicas de intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Otra de las causas también son las úlceras pépticas, los divertículos de Meckel, pólipos, hemangiomas y la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué factores predisponentes pueden tener nuestros pacientes para desarrollar anemia ferropénica? Evidentemente la prematurez, el bajo peso al nacer, la multiparidad, hemorragia del tercer trimestre del embarazo y una ligadura prematura del cordón umbilical. Hablábamos al inicio del pinzamiento tardío que nos favorecía a evitar anemia, sobre todo en los niños de término y prematuros tardíos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues aquí tenemos que tener cuidado porque hasta un 45% de los niños pueden estar asintomáticos. Cuando se llegan a presentar estas manifestaciones clínicas, pueden ser la palidez de tegumentos. Aquí vemos la esclera, más bien la conjuntiva tarsal, está pálida. Ajá. Falta de apetito, falta de concentración, somnolencia, gerostomía, que es decir, que las mucosas estén secas, se pierden los pliegues de la lengua, queilosis, que son estas grietas que se presentan en las comisuras de los labios. Hay algunas otras específicas dependiendo del aparato en el que se estén manifestando, como el aparato cardiovascular, en la que hay taquicardia, disnea de medianos esfuerzos, insuficiencia cardíaca, alteraciones en el sistema nervioso central como apatía, irritabilidad, falta de concentración y algunos otros como pica, coiloniquia y pagofagia. Pica es la necesidad imperiosa de ingerir alimentos no nutritivos como la tierra o madera, ¿no? A eso se refiere la pagofagia. Y la coiloniquia es morderse las uñas o comerse las uñas. El diagnóstico vamos a tenerlo con la historia clínica y la exploración física. En este caso, hay marcadores hematológicos que nos van a servir para clasificar nuestra anemia. Evidentemente, lo primordial es saber la concentración de hemoglobina. Aquí les decía yo de gramos sobre decilitro. Normal es mayor de 11,
cuando hay anemia ferropénica, está por debajo de estos valores y ya veíamos que dependiendo del grupo de edad, incluso por debajo de 12 ya podemos considerar que hay anemia. El otro es el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio tiene que ver con el tamaño de los eritrocitos. En un valor normal va de 70 a 100. Cuando hay un volumen corpuscular bajo, está por debajo de 70, es decir, estos hematíes son pequeños. También vamos a cuantificar, aquí no aparece, pero la hemoglobina corpuscular media, que prácticamente nos traduce también qué cantidad lo veríamos en el microscopio, si son hipocrómicas, sobre todo porque el tipo de anemia que caracteriza la anemia ferropénica es microcítica e hipocrómica, es decir, son hematíes chiquitos y descoloridos, ¿ok? Los reticulocitos, pues evidentemente decíamos que se trata de una anemia arregenerativa, por lo tanto va a haber menos de 1%, y esto traduce pues o se corrobora que es una anemia por deficiencia de hierro. El recuento eritrocitario disminuido, les comentaba yo, encontramos la hemoglobina y el hematocrito bajo, el volumen corpuscular medio está bajo, la hemoglobina corpuscular puede ser normal o disminuida. Acuérdense que eso es lo que nos da la intensidad del color y por eso es que se denomina hipocrómica. El recuento de plaquetas puede ser normal aumentadas y el recuento de leucocitos son normales. Aquí vemos un frotis de sangre periférica en el cual vamos a ver las características que les decía yo. Tenemos de su lado izquierdo de la pantalla un frotis de una extensión en la cual están normales. Si se dan cuenta, todos están de manera uniforme, todas son casi del mismo tamaño. Se ve su halo más descolorido en el centro, por donde está bicóncavo, a diferencia del otro que, si se dan cuenta, está más amplio. Son casi a la orilla, que están nada más como coloreados. Si se dan cuenta, están más pálidos, por eso es hipocrómica. Y si se dan cuenta, hay algunos que están más pequeñitos, por ejemplo, estos están más chiquitos, no son parejos, todos están, estas que se ven acá son plaquetas, y esto pues son leucocitos. Entonces, en un frotis de sangre periférica encontraríamos eritrocitos hipocrómicos microcíticos, que ese es el tipo de anemia que nos da la deficiencia por hierro. Estudios complementarios nos van a evidenciar la deficiencia de hierro, como es un hierro sérrico total disminuido, la capacidad total de fijación de hierro está aumentada porque lo que necesita es querer o obtener más hierro. El porcentaje de saturación de transferrina está disminuida y la ferritina sérica está disminuida. Entonces, estos ya son más específicos y es una cinemática del hierro lo que nos termina por confirmar el diagnóstico, pero lo podemos hacer por clínica y con una simple VH el diagnóstico. El tratamiento pues va a ser encaminado a corregir la causa primaria. Evidentemente, al ser una anemia ferropénica, pues el tratamiento es con hierro. Y aquí tenemos las presentaciones que manejamos sobre todo en pediatría, o la más habitual es el sulfato ferroso, que son las gotitas. Este frasco gotero viene de 15 o 20 mililitros de la cantidad total que trae el frasco, pero cada mililitro trae 125 miligramos de sulfato ferroso, que es la sal. Esta sal nos va a dar por cada mililitro 25 miligramos de hierro elemento, de lo que es el elemento puro, que es con base a esto el cálculo que hacemos para hacer la corrección. Las dosis van o están calculadas con base al hierro elemento. Por lo tanto, no se vayan a confundir. La presentación del frasco de sulfato ferroso son 125 miligramos de sulfato ferroso por cada mililitro, que a su vez cada mililitro va a contener 25 miligramos de hierro elemento. Y cada mililitro que trae este frasco gotero son 25 gotas. Un mililitro o un gotero equivalen a 25 gotas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a la mamá no le van a dar, dele 1.5 mililitros. Bueno, ahí sí está fácil porque es gotero y medio. Pero la mamá les va a decir, pero ¿cómo lo mido? Entonces no va a tener una jeringa ni nada, lo tenemos que expresar en gotas. ¿Qué medicamentos o alimentos disminuyen la absorción del hierro? Pues los
bloqueadores de histamina 2. En este caso, pues ya no utilizamos esto, era la ranitidina, las tetraciclinas, la leche, bebidas carbonatadas con fosfatos y multivitamínicos con calcio, fósforo, magnesio. ¿Por qué? Sobre todo el calcio quela al hierro, es decir, como que se une y se precipita y nos absorbe. Por lo tanto, hay que evitarlo. Alimentos que van a favorecer la absorción son los cítricos. Un tratamiento profiláctico se debe de dar a prematuros, productos de embarazos múltiples, niños de término alimentados con leche de vaca, niños de término alimentados al seno materno que no recibieron alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses, niños que hayan presentado hemorragia en el periodo neonatal y niños cuya madre presentó deficiencia de hierro durante el embarazo. El tratamiento profiláctico para estos niños debe de ser por 6 meses y se va a calcular para prematuros de 2 miligramos por kilo al día, cada 24 horas de preferencia, una sola dosis tomada en la mañana. Y los niños recién nacidos de término, de 1 a 2, igual. Para el tratamiento ya como tal de una anemia ferropénica, niños, la dosis va de 3 a 6 miligramos por kilo al día. Un ejemplo, si tenemos un niño que pesa 10 kilos y que tiene una hemoglobina de 10, pues evidentemente está con anemia. Nosotros vemos la biometría y vemos que el volumen corpuscular medio está por debajo de 70, está microcítica. Y una hemoglobina corpuscular media por debajo de 80, pues ya estamos viendo que está hipocrómica. Entonces, corroboramos el diagnóstico. Es una anemia ferropénica, hipocrómica, microcítica. Tratamiento, hierro. ¿A cuánto le vamos a dar? Podemos empezar a una dosis bajita, la dosis que nos maneja ahí de 3 miligramos por kilogramo día para ver la tolerancia del paciente al medicamento y hacemos el cálculo. 3 por el peso, que en este caso son 10, son 30 miligramos de hierro elemento. Si les decía yo que cada mililitro contiene 25 miligramos de hierro elemento, ¿cuántos mililitros necesitamos para estarle dando a este niño 30 miligramos? Pues es una regla de 3, 25 es a 1, entonces 30 ¿a cuánto es? Entonces multiplica 30 por 1 entre 25 y nos sale que 1.2 mililitros de sulfato ferroso es lo que le debemos de dar. Pero yo les decía, la mamá no va a poder medir 1.2 mililitros, lo tenemos que pasar a gotas. Y en este caso, cada mililitro trae 25 gotas. ¿Cuántas gotas serían 1.2? Pues nada más 1.2 por 25 y nos da que son 30 gotas. Entonces, a nuestro paciente le indicaríamos 30 gotas de sulfato ferroso cada 24 horas, por lo menos un mes, y tomar una biometría de control y ver cómo está, ¿ok? Generalmente, una vez corregido la anemia, le damos todavía por un mes más el tratamiento para evitar que baje, ¿ok? ¿Alguna duda con el cálculo del hierro? Sí, doctor. ¿Por qué bueno, me confundí un poco cuando habló de lo que es 25 es a 1 y 30 ¿cuánto es? Acuérdate que de la sal es el sulfato ferroso, esos son 125. Eso te aporta 25 miligramos de hierro elemento. Los cálculos que aquí te pongo va con base a hierro elemento. Entonces, lo que debemos de estar presentes o tener presente es de que vamos a manejar esa constante de 25 miligramos. Por lo tanto, tú haces tu cálculo, 3 por kilo de peso, el niño pesa 10 kilos, 3 por 10 son 30 miligramos. Ahora quieres saber cuántos mililitros de esa solución le vas a dar a tu paciente. Haces una regla de 3. 25 miligramos de hierro elemento están contenidos en 1 mililitro de ese sulfato ferroso. Entonces, ¿cuántos mililitros serían 30 miligramos? Por eso es que haces tu regla de 3 y multiplicas 30 por 1 entre 25 y te da 1.2 mililitros, que es lo que tienes que dar. Pero ahora tenemos que ver cuántas gotas son. Haces igual, 25 gotas es igual a 1 mililitro. ¿Cuántas gotas serán en 1.2? Entonces haces 1.2 por 25 entre 1, que te queda las 30 gotas. Ajá. Ok, doctor, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Durante cuánto tiempo sería, doctor? Le administras un mes, le tomas control de laboratorio, si todavía sigue bajo la hemoglobina, lo continúas
hasta que ya estén en cifras normales. Y a partir de que tengas tu biometría con cifras normales, vas a dar todavía un mes más el tratamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales efectos adversos de la administración de sulfato ferroso? Y que les decía yo que por eso iniciemos con una dieta, con una dosis baja y después irlo subiendo de acuerdo a tolerancia. Pues pueden ser diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito y las evacuaciones que sean oscuras. Todas estas le debemos de decir a la mamá, porque si ella se percata que tiene esto, se va a espantar y ya no le va a dar el tratamiento. Y evidentemente, pues nunca va a mejorar nuestro pequeño. A menos de que haya sido una tolerancia completa al hierro, pues se tendría que buscar la vía parenteral. Entonces recordemos, efectos adversos, heces grises o negras, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, fatiga o debilidad y la orina oscura. Por vía parenteral, utilizamos el hierro dextran. Esto cuando hay intolerancia digestiva al hierro oral, patología digestiva que contraindique la vía oral, y esa es la forma en la que nosotros vamos a obtener cuántos miligramos de hierro vamos a ocupar, que es la hemoglobina en teoría que debe de tener, o lo que normalmente debería de tener ese niño, menos la hemoglobina real, y entre 100, y lo vamos a multiplicar por la volemia que tiene en este caso nuestro paciente, el volumen circulatorio, y por las constantes que ahí aparecen. En este caso, pues la cantidad total de miligramos de hierro deberá fraccionarse en dosis que no excedan de 1.5 miligramos por kilo día y se debe de administrar cada 2 o 3 días, ¿ok? Pero esto generalmente pues no se emplea de manera ambulatoria porque tiene que estar siendo vigilada, porque algunos pacientes hacen reacciones graves de hipersensibilidad. Lo ideal sería administrarse en un medio intrahospitalario. Y generalmente les va bien a los niños con el sulfato ferroso, nada más hay que comentarle a la mamá que puede llegar a tener eso. Y si llega a tener eso, pues evidentemente si teníamos una dosis... Si teníamos un problema en cuanto a que estábamos utilizando una dosis, por ejemplo, de 6 o de 5, pues bajarlo a la más bajita. ¿En qué caso se debe de transfundir? Si se acuerdan, en las tablas decíamos que una anemia severa es con una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro. Y cuando está por arriba de estos 7 gramos sobre decilitro, no se transfunde, excepto para corregir hipoxemia en pacientes con insuficiencia respiratoria. Con una hemoglobina menor de 7, pues sí buscamos corregir la descompensación hemodinámica, aparte si hay una insuficiencia respiratoria o si hay un factor agravante como desnutrición, infección o diarrea crónica. Y evidentemente a todo niño se transfunde con una hemoglobina menor de 5 gramos sobre decilitro. En este caso, pues nosotros ya dependiendo de la cantidad que vamos a transfundir, va a ser de acuerdo a como lo estamos calculando. Generalmente son de 10 a 15 mililitros por kilo de peso para una dosis de transfusión. Con eso incrementaría de 1 a 2 gramos la hemoglobina. La prevención es indicar lactancia materna durante por lo menos 6 meses, la alimentación complementaria que sea rica con alimentos altos en hierro y fórmulas enriquecidas con hierro durante el primer año. Seguimiento y vigilancia, les digo que el incremento esperado en un mes va de 1 a 2 gramos de hemoglobina, es decir, si ustedes le dieron el cálculo y ese niño que les decía que tenía 10 de hemoglobina, pues tendríamos que esperar que al mes haya incrementado mínimo a 11 gramos. Idealmente sería 12. Estando en 12 ya estaría ese niño de 5 años aproximadamente, que diga de 1 año aproximadamente, ya con una cifra de hemoglobina normal. Por lo tanto, ya nada más se debería de dar un mes más. Pacientes con suplementos de hierro deben de citarse mes con mes a la consulta externa. Si la hemoglobina incrementó por lo menos 1 gramo, citar mensualmente hasta que se haya normalizado con VHs de control. Y una vez normalizada la hemoglobina, solicitar una VH de control de manera trimestral durante 1 año. ¿Ok? Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda en cuanto a anemia. Ustedes ya llevaron hemato, ¿no? Sí, doctor. Sí. Doctor.
Entonces ya conocen todos los tipos de anemia, las anemias ferropénicas, las anemias megaloblásticas, las anemias autoinmunes, anemias hemolíticas, en fin. Aquí hago mención más de la importancia de la anemia ferropénica porque es la principal anemia carencial que tenemos en nuestro medio y que evidentemente es la que nosotros nos vamos a enfrentar y que ustedes van a tener que saber cómo tratar porque esto es manejo de médico de primer nivel, a menos de que tuviera alguna otra situación, pues sí ya derivarlo con el pediatra y nosotros investigar alguna otra causa y si todo esto ha fallado, pues ya derivarlos con el hematólogo, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada? Creo que no, doctor. Ok, muy bien. Ok. ¿Cómo están? ¿Ya se cansaron después del examen y todo eso? Creo que no. Todavía no. Ok. Poquito. Mañana les daría yo el tema de sepsis, hiperbilirrubinemia y detección oportuna de cáncer en pediatría. Y entonces las clases las iniciamos a partir del viernes, por favor.